Si pueden acompañarme, estamos en Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 2. ¿Va? Dice así, el versículo 2. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Ok? Ese es el versículo de partida. Ahora, quiero que noten algo que está dentro de este versículo, que es básicamente que este versículo nos está anunciando que no somos tan diferentes al mundo como pensamos en ocasiones, ¿ok? No somos tan diferentes al mundo. Hay un sentido en el cual sí somos muy diferentes, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos santos, nosotros somos libres de la esclavitud al pecado, nosotros adoramos a Dios. En ese sentido, somos muy diferentes a las personas del mundo. Pero hay otro sentido en el cual la verdad es que no lo somos, porque todavía nos parecemos demasiado al mundo. Todavía pensamos muy parecido al mundo, nos gustan muchas cosas similares a las personas que están en el mundo y realizamos acciones como ellos. Por ejemplo, cuando nosotros reaccionamos ante problemas, ante tragedias, reaccionamos muy parecido a ellos. Llegamos a tener envidias, conflictos, enojos, avaricia, mentiras, y podríamos seguir nombrando nosotros esta cantidad de acciones que hacemos que son muy parecidas al mundo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? No somos tan diferentes como pensamos. Eso viene dentro de este versículo, porque dice este versículo, no se adapten a este mundo. Cuando está diciéndonos esa palabra, no se adapten, no se conformen a este mundo, está diciéndonos que lo más normal en una persona, aún en un cristiano, es estarse haciendo a la forma del mundo. Tenemos una conducta bien autodestructiva nosotros, una conducta que está innata en nuestro ser, que está diciendo, parécete al mundo. Ve y busca los valores, los preceptos y los asuntos del mundo. ¿Sí? Aquí nada más me gustaría dejarles esta listita de 3 porque me gustó mucho. Los valores, los preceptos y los asuntos del mundo. Porque eso es en lo que nos intentamos parecer nosotros. Los valores es aquellas cosas que les agradan a las personas del mundo, las valoramos también nosotros. Nos gusta a nosotros pertenecer, ser valorados, ser vistos como atractivos o interesantes, ¿no? Y entonces empezamos a agarrar estos mismos valores y estos empiezan a definir, por ejemplo, qué te gusta y qué no te gusta, cómo te vistes. Empiezan a definir qué deporte tienes que realizar. Empiezan a definir qué carreras tienes que buscar, ¿sí? Y entonces ya se está moviendo a partir de estos valores a los preceptos. Y los preceptos son como todas las ideas que tienen estas personas del mundo. Y esas mismas ideas las intentamos agarrar nosotros. Y entonces memorizamos un buen de frases que ellos tienen, ¿sí? Y las agarramos como verdaderas. Agarramos los consejos que tienen las personas del mundo y las agarramos como verdaderas, ¿sí? Agarramos entonces estos preceptos y finalmente nos movemos entonces a los asuntos. Y los asuntos es a qué nos dedicamos. Entonces empezamos a agarrar, ya que tenemos los valores del mundo, los preceptos del mundo, entonces nos metemos en los asuntos que tiene el mundo. Y entonces así personas deciden en qué negocios meterse y en qué negocios no. Así personas deciden qué estudiar y qué no hacer y qué no estudiar, ¿sí? Deciden qué es importante para su vida, para estar tomándose el tiempo y estarse dedicando a esto, ¿sí? Tenemos esta conducta bien autodestructiva, ¿sí? Entonces, a partir de esto, surge este versículo de Pablo, ¿no? Que él dice por eso, no se adapten a este mundo. Hay una necesidad de que seamos anunciados nosotros esto. Y tenemos que estar viendo, ustedes en su vida, yo en mi vida, tenemos que estar viendo que en verdad estemos vigilantes de no estarnos adaptando. Preguntarnos en qué parte de nuestra vida ya nos encontramos ahí y alejarnos, ¿no?
y preguntarnos en qué otras partes estamos explorando todavía y estamos intentando meternos en este cambio, ¿ok? Y por eso es que a partir de ahí nos vamos a mover a este tema, ¿no? Que es la necesidad de velar, la necesidad de velar. Porque ahí, básicamente lo que quiero recordarles es que tenemos que estar nosotros de forma constante vigilando nuestros corazones, vigilando nuestros corazones. Velar es eso. Una persona que velaba en la antigüedad era una persona que se mantenía despierta en la noche, en los bordes de una ciudad, para poder estar observando si se acercaba algún enemigo, para poder estar en búsqueda de ver qué es lo que podía suceder que afectara a esa ciudad. Y así tenemos que estar nosotros, pero en relación a nuestros corazones. ¿Sí? Si ustedes estuvieron hace unas semanas, ya meses, di un tema bastante similar, que era acerca de Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde se habla también de esta necesidad de estar velando. Entonces vamos a ver esto de una forma muy similar. Vamos a estar observando otras cosas que no vimos en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, nada más para que sepan, está muy unido a este tema, que si les soy bien honesto me parece muy, muy importante. Pero bueno, la necesidad de velar, ¿va? Entonces vamos a ver más razones por las cuales tú y yo nos tenemos que estar revisando de forma constante y tenemos que estar checando que nuestros corazones estén en un lugar correcto, ¿ok? Hace unas semanas estábamos observando que esto básicamente requería que tú y yo pensáramos acerca de nuestras acciones, pensáramos qué nos dicen esas acciones acerca de lo que hay en nuestro corazón, que dedicáramos un tiempo en la noche, después de que ya sucedió todo el día, para estar revisando y pensando qué estaba ahí mientras yo estaba realizando esto. Cuando yo dije esto, cuando yo salté en enojo, en envidia, en avaricia, cuando yo me preocupé, ¿qué estaba dentro de mi corazón? ¿Sí? Y habíamos observado también hace unas semanas que eso requiere un esfuerzo bien, bien grande. ¿Por qué? Porque es pesado, primero que nada, apartar un tiempo. Y es todavía más pesado cuando ese tiempo está dedicado a observar exactamente qué hay mal en tu corazón y en el mío. Porque literal es eso, ¿saben? O sea, no es, íbamos a darnos una palmadita por todo lo que hicimos bien. No es eso. Porque lo que queremos hacer en este caso es ir dejando atrás todo lo que hacemos mal, ¿no? Entonces, requiere una buena cantidad de esfuerzo y tenemos que ver que, sin embargo, ese esfuerzo vale la pena, ¿sí? ¿Por qué? Piénsenlo de esta forma. Piensen en un corredor, la imagen que coloca Hebreos capítulo 12, un corredor que está yendo hacia la meta. Si ese corredor no va y vigila estar en la mejor condición física posible, ¿qué puede pasar? Si ese corredor no vigila que no tenga nada que lo estorbe, que se encuentre sobre él, que lo haga pesar, que lo canse, ¿sí? Que no haya nada enfrente en el camino contra lo que pueda chocar. Si ese corredor no se mantiene vigilante con eso, lo que puede pasar es que no termine la carrera. Y eso sería algo terrible, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que hay unas necesidades bastante grandes, razones bastante grandes por las cuales tú y yo tenemos que vigilarnos, porque podríamos ser nosotros ese corredor que por ahorita parece que está andando muy bien, pero llegando al final de su vida ya no termina de la misma forma. Si simplemente esa carrera decide abandonarla, el peligro de la apostasía es uno que está con todos nosotros. Si ustedes han estado suficiente tiempo dentro de la iglesia, saben que es algo que sucede y no queremos que nos suceda a ninguno de nosotros, ¿sí? A las 4 personas que nos encontramos aquí, no queremos que ninguno de nosotros sea una de esas personas que se pierde, ¿sí? Entonces tenemos que ver esa necesidad bien grande que pese en nuestros corazones y que nos lleve a nosotros a estar dando el esfuerzo de estar checando qué hay, de estar velando por nuestros corazones. ¿Va? Entonces vamos a ver nosotros estas razones. La primera razón, la primera razón es el valor del corazón. La primera razón es el valor del corazón. ¿Ok? El valor del corazón.
Y esta es la que surge de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si pueden, acérquense ahí. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Básicamente aquí lo que nos está mostrando este versículo es que el corazón es extremadamente valioso. ¿Por qué? Porque a partir del corazón surge nuestra vida. A partir del corazón surge tu vida, surge mi vida. ¿Sí? O sea, todas las decisiones que tú tomas, todos los pensamientos que tú tienes, todos los deseos que tú tienes, surgen a partir de tu corazón y por tanto tu vida misma surge de tu corazón. En otras palabras, este corazón es como el centro de control de toda la vida. Entonces tienes que vigilarlo. Si algo hay mal dentro de este corazón, si algo lo desvía, tu vida entera se desvía. ¿Sí? Chequen. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Sí? Está colocando una imagen muy sencilla. Está diciendo, tu corazón es como un manantial. De él surge el río, que es tu vida. Entonces, es la fuente. Esta fuente da toda tu vida, todas tus decisiones, todos tus deseos, todo tu actuar. Por eso, tu corazón es la parte más importante de ti. ¿Sí? Entonces deberíamos de querer guardarlo. Es lo más importante. ¿Se acuerdan ustedes se me fue cómo se llama? De Pilgrims. El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, gracias. ¿Se acuerdan de ustedes de este libro? En este libro aparece en una ocasión lo que se llama como la ciudad del alma del hombre. ¿Ok? Este libro es una alegoría, ustedes ya lo ubican, entonces no voy a explicar lo demás, pero aparece en esta alegoría la ciudad del alma del hombre. ¿Sí? Y en este caso, esta ciudad está representando al corazón. ¿Ok? En esta ciudad, dice John Bunyan, en esta ciudad es donde habita el rey Shaddai, que está haciendo referencia a Dios. ¿Sí? En esta ciudad, dice, este rey la reserva para sí mismo y para nadie más. Entonces, él es el único que tiene que estar habitando en esta ciudad. ¿Sí? Es lo que Dios quiere para nuestros corazones. En este caso, quiere que la ciudad del alma del hombre, su corazón, sea un lugar donde solamente esté habitando él y nadie más. Sin embargo, lo que observamos nosotros a través de la palabra es que hay varios intrusos que quieren meterse dentro de esta ciudad y quieren tomarla, ¿no? Y por eso tiene que ser limpiada de forma constante para que no haya nadie más y el corazón no esté valorando nada más en comparación con Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que suceder con nosotros, ¿ok? Creo que vayamos a otros versículos para que observemos esta misma idea. Si pueden, acompáñenme, por ejemplo, a Mateo 16. Mateo 16, versículo 26. Y noten que este versículo también nos habla acerca de lo importante, lo valioso que es el corazón de la persona. Que aquí está hablándolo con la palabra alma, ¿no? El alma de la persona es extremadamente valioso, ¿sí? Aquí lo dice con una pregunta retórica. Dice, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Ok? Ahí está diciendo la misma idea. Este, esta alma vale más que todas las cosas. Este corazón vale más que todas las cosas. Si tú llegaras a perder esto, entonces todo estaría perdido. Contrario a eso, las cosas las puedes perder. Puedes perder algún trabajo, puedes perder alguna ocasión, alguna diversión, puedes perder algo que te guste, puedes perder cualquier cosa, pero no puedes perder tu corazón, ¿sí? Eso es más importante que todas las cosas.
Este tiene que estar entregado de forma completa a Dios y nada más. Por eso es que en estos pasajes que mencionan esta idea de eh, qué provecho tendrá, está diciéndolo porque son personas que están queriendo ganar otras cosas de este mundo terrenal, pero al hacer eso están descuidando su corazón. Por estar ganando popularidad, por estar ganando el atractivo de las personas, el valor de las personas, por estar cumpliendo con los preceptos del mundo, están abandonando su corazón. ¿Sí? Están dejando a Cristo como menos. Entonces, es bien importante, bien importante que nos demos cuenta que es muy valioso nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, regresando a la idea que decía Proverbios 4:23, decía que de ahí mana la vida. ¿Sí? Eso es una realidad porque lo que sea que hay en tu corazón es lo que vas a estar buscando, es lo que vas a estar hablando, es lo que vas a estar de forma constante pensando, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión Jesucristo dijo en Mateo 12, versículo 34, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que sea que hay en tu corazón es lo que va a surgir por tu boca. ¿Sí? Entonces ahí se nos está mostrando un ejemplo de esto, ¿no? Se nos está mostrando un ejemplo de cómo es que lo que sea que tienes aquí es lo que surge en tus acciones. En este caso, en la parte en lo que tú dices, ¿no? Pero surge en todo. Surge en qué es lo que haces con tu tiempo, qué es lo que haces con tus manos, qué es lo que haces con tu mente, ¿sí? Todo absolutamente definido por lo que hay en tu corazón, ¿sí? Ahora, tenemos que darnos cuenta que nuestro corazón, el día de hoy, no está del todo limpio, ¿ok? Hay un sentido en el cual ya está limpio, porque ya Dios ha removido, por ejemplo, la esclavitud al pecado. Entonces ya está en un sentido limpio, pero en otro sentido todavía se cumple lo que dice Jeremías acerca del corazón, que es más engañoso que todas las cosas, ¿sí? Todavía se cumple que en nuestro corazón hay ciertas necedades, hay ciertos malos pensamientos, ¿sí? Hay ciertos deseos que quieren abundar para lo malo, ¿sí? Entonces, lo que tiene que suceder con nosotros es que tenemos que darnos cuenta que se tiene que estar peleando de forma constante esta guerra por lo que hay en nuestro corazón. ¿Okay? Y para eso nada más me gustaría que termináramos este punto observando un versículo que está en Primera de Pedro. De hecho, Primera de Pedro lo vamos a estar observando bastante este, al día de hoy. Pero bueno, si puede ser que sea Primera de Pedro 2, versículo 11. Y así pueden de una vez pongan ahí un separador para que sea más sencillo buscarlo. Primera de Pedro 2, versículo 11, dice, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Sí? Ahí lo que está pasando, lo que estoy comentando, ¿no? Este corazón todavía tiene alguna suciedad. Este corazón que tú tienes, que yo tengo, todavía va a tender hacia esos enojos, hacia esas envidias, esos malos pensamientos, esas malas acciones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros entonces es que tenemos que estar buscando activamente estar absteniéndonos, dice este versículo, de las pasiones carnales. Ahí es abstente de los deseos que están en tu carne, ¿sí? Porque estos combaten contra ti mismo, están atacando de vuelta a tu corazón. Pues a pesar de que están surgiendo aquí, están yendo como de forma autodestructiva. Vamos a ir en contra de nuestro corazón. Entonces, absténganse de ellos y háganlo de forma continua. Y eso es algo que vamos a tener que estar repitiendo durante este estudio. Tenemos que hacerlo de forma continua. En alguna ocasión leí una historia que creo que queda muy bien con esto, en la cual se contaba, por ejemplo, de una ciudad que tenía una fuente de agua. Muy parecido, de hecho, podemos ponerle un manantial, literal, que era a partir del cual surgía el río que llegaba hasta la ciudad. ¿Sí? Y ahora lo que sucedía de forma constante con este río que alimentaba toda la ciudad era que se empezaba a ensuciar este río. Y entonces había una persona que estaba encargada de forma constante a estar vigilando este río. Y entonces lo que hacía esta persona era que iba y limpiaba y quitaba todas las cosas que no pertenecían en el río. Pero sucedió en alguna ocasión
que las personas de esta ciudad se estaban preguntando si en verdad era tan necesaria esta persona, porque se le estaba pagando para realizar esto. Y no era como que en verdad ellos estuvieran viendo una diferencia como tal, ¿sí? Entonces lo que sucedió es básicamente que lo despidieron, lo dejaron ir y entonces dejó de hacer su trabajo, ¿no? Y entonces ahí se dieron cuenta qué tan importante era, porque en ese momento empezó a llenarse el río de suciedad, los niños empezaron a enfermar, empezaron a suceder que ya no tenían agua potable para estar tomando, y entonces en ese momento se dieron cuenta qué importante era limpiar este río. Y entonces trajeron de vuelta a esta persona, pero ahora tuvo que ser un trabajo doble, triple, para poder estar limpiando este río. Eso es algo que creo que ejemplifica muy bien lo que quiero que no suceda con nosotros, ¿no? Si nosotros llegamos a dejar de estar cuidando este corazón, lo que va a pasar es que va a estar haciéndose cada vez más sucio, va a ser como ese río que de repente no se nota la diferencia, pero pasando el tiempo se va llenando cada vez más hasta un punto en el cual ya se nota grandemente que nosotros somos una persona con amargura, o una persona con envidias, una persona que de forma constante está odiando o enojándose o mintiendo o siendo avariciosos, ¿no? Y entonces el trabajo de limpieza se convierte en algo pesadísimo, porque en ese momento ya el corazón está lleno de maldad, ¿sí? Entonces toda la limpieza que pudimos habernos guardado, ahora va a requerir tiempo y esfuerzo que pudimos habernos evitado, ¿sí? Entonces, una primera razón por la cual hay que cuidarnos, ahí está esta necesidad de estar velando, es por el valor que tiene tu corazón y mi corazón. Valen nuestra vida entera, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos grandemente. Esa es una primera razón. Una segunda razón, va muy unida. Una segunda razón, por el peligro del endurecimiento. Por el peligro del endurecimiento, ¿sí? Y básicamente ahí, lo que quiero que noten es que, aparte de que del corazón manan todas nuestras decisiones y todo lo que pensamos y todo lo que deseamos, aparte de eso, también se nos muestra dentro de la escritura que este corazón está de forma constante buscando endurecerse, ¿sí? Está de forma constante buscando endurecerse. Voy a poner un ejemplo. No sé si les ha pasado a ustedes esto, pero yo creo que nos ha pasado a todos. Pero sucede que alguna vez surge en tu ser el deseo de leer la escritura, ¿ok? O surge el deseo de orar, o el deseo de escribir algo de edificación a otra persona, ¿ok? Es un mensaje, ¿no? Y de repente surge en ti otro que dice básicamente, ignóralo, ¿sí? Y entonces ahorita mismo podría estar dedicándome a leer la escritura, pero creo que vamos a dejarlo para el rato, dice este deseo en tu ser, ¿sí? Les digo, yo creo que es algo bastante común que nos puede llegar a pasar, que en ese momento en el cual sentimos ese deseo de estar orando, de repente surge en nosotros que dice, no, no lo hagas. Y cedemos ante y entonces no lo hacemos. Y decidimos, en vez de estar dedicándonos a esta oración, a esta lectura de la palabra, a edificar a alguien, decidimos ponernos a estar viendo videos en YouTube o estar mensajeando de cualquier otra cosa con algún amigo, ¿sí? O estar revisando en ese momento, incluso hasta, les digo, es un ejemplo bastante burdo, ¿no? Pero nos dan ganas de estar incluso haciendo más tarea y trabajando más, ¿no? Es algo que usualmente no sucedería, ¿no? Pero en ese momento, simplemente para evitar eso, el leer o estar orando, surge en nosotros este deseo y nos rendimos a él, ¿sí? Eso es una muestra de cómo es que tendemos al endurecimiento, ¿sí? Porque es algo bien chiquito, bien, bien chiquito. Pero si notan, está mostrándonos cosas bien, bien malas de nuestro ser. Porque si tú y yo
decidimos no leer la Escritura, cuando surgió ese deseo, lo que está pasando es que no vimos que esto venía de parte del Espíritu Santo. Él estaba colocando en nosotros, lee la Escritura. Y en ese momento decidimos ignorarlo para hacer otra cosa más. Y entonces estábamos nosotros escuchando la voz del Espíritu y estábamos diciéndole a él, ¿sabes qué? Ahorita no te voy a escuchar, no te voy a hacer caso, quiero hacer otra cosa más. Y entonces lo que sucede muy comúnmente después de eso es que ya dejan de aparecer esos deseos y ya no sentimos ese deseo por estar orando o por estar leyendo las Escrituras. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la Escritura. Por eso es que hay un aviso bien, bien grande. Este punto básicamente lo podemos observar en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Hebreos 3, versículo 12 y versículo 13. Es un anuncio, una advertencia, un mandato, es todas esas cosas, a estarnos vigilando de ser endurecidos. ¿Sí? Chequen. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, tengan cuidado. Noten, ahí está lo que les estaba comentando. Es un anuncio, es una advertencia, es un mandato. ¿Sí? Por ahí nos está diciendo, anuncio, tú tiendes a endurecerte. Todavía no lo hace claro, pero eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Advertencia, tienes que tener un cuidado, tienes que darte cuenta que este puede ser tú. ¿Sí? Acto, una acción. Ten cuidado, revísate. ¿Sí? Chequen, dice, ten cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? No estén ahí. Está dirigiendo a la gente de la iglesia. Está diciendo, hermanos, tienen que estar teniendo cuidado, porque en cualquiera de ustedes puede existir un corazón malo. Puede existir en ustedes que estén creciendo en incredulidad en sus corazones, de tal forma que se separen de Dios, que se aparten del Dios vivo. Así que, versículo 13, antes, exhórtense los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Ahí notaron que está diciendo, exhórtense cada día. O sea, no tiene que haber un día que, no que falte esta exhortación. En todas las ocasiones que ustedes se encuentren, porque noten ahí también que está hablándonos de una tarea que tenemos que hacer los unos con los otros, ¿sí? O sea, en conjunto, como iglesia, ¿sí? Cada ocasión que se encuentren los unos con los otros, díganse, bueno, más bien apóyense y exhórtense para que no sean endurecidos ninguno de ustedes, ¿sí? Eso nos falta un buen en ocasiones. Tenemos que hacerlo. Si notamos algo en alguien que parece que está tendiendo al endurecimiento, está tendiendo a perder el gozo, está tendiendo a estar con un corazón crítico, que no valora las cosas que tiene, no valora la iglesia, no valora las verdades de Dios, ¿sí? Con esa persona tenemos que acercarnos y tenemos que llevarla a que sí lo haga, ¿no? Tenemos que anunciarle la palabra, tenemos que exhortarlo. Si llega a un punto muy difícil, ya tenemos que decirle, estás tendiendo al endurecimiento, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo de forma constante y cuidar los unos de los otros. Y aquí las personas que están aquí dentro tienen que cuidarse los unos de los otros, ¿sí? Entonces, exhórtense. ¿Por qué? Porque puede ser que en alguno de ustedes, dice el versículo 13, su corazón sea endurecido por el engaño del pecado. Puede ser que sean endurecidos por el engaño del pecado. ¿Ok? Noten aquí que esta parte de ser endurecido es una acción que progresa. Es una acción que progresa. O sea, tú no comienzas duro, sino que va avanzando, va progresando este endurecimiento. ¿Sí? Quiero que noten eso porque quiero decirles básicamente que hay pasos para el endurecimiento. ¿Ok? Regresemos al progreso del peregrino. En el progreso del peregrino, por ejemplo, se observan también unos ciertos pasos de cómo es que sucede este endurecimiento. En este caso es como el camino a la apostasía, ¿no?
¿Qué es lo que sucede para que una persona llegue a apostatar? Entonces, lo que sucede, dice John Bunyan, por ejemplo, es primero, primero, que los pensamientos de la persona dejan de recordar a Dios, dejan de recordar la muerte y dejan de recordar el juicio que se acerca. ¿Ok? Y básicamente lo que estaba diciendo era que cuando una persona empieza a olvidar en sus pensamientos este, estas tres cosas, cualquiera de estas tres cosas, empieza a dejar de verse la importancia de estar con Dios, ¿sí? Si tú empiezas a olvidar características de Dios, es un ejemplo, y empiezas a observar como que Dios no es tan bueno como pensabas, ¿sí? Empiezas a observar como que Dios no es tan misericordioso, entonces vas a empezar a querer abandonarlo. Y pasa de pasos en pasos. Les doy un ejemplo. Con Adán y Eva, eso es lo que sucedió. En un momento, Eva dejó de pensar en la sabiduría de Dios, que Él les dijo, no tomen de este fruto. Dejó de pensar en la bondad de Dios, porque empezó a ver básicamente como que no tomar de ese fruto era ser impedidos de estar tomando de algo bueno, ¿sí? Empezó, aparte de eso, también a olvidar el juicio. Y entonces cuando estaba hablando acerca de ese fruto que no tenía que comer, empezó a pensar, no es que ciertamente moriremos, sino que solamente moriremos, ¿ok? Entonces, empezaba a olvidar todo esto y con eso se empezaba a olvidar el peso de mantenerse cerca de Dios, ¿sí? Entonces era un primer paso. Segundo paso, segundo paso, la persona puede dejar o abandonar más bien, abandonar sus deberes en privado, sus deberes en privado. Por ejemplo, la oración a closet cerrado, la oración que uno hace en su cuarto sin que nadie lo vea, eso lo deja de hacer. Entonces, un segundo paso, abandona sus obligaciones privadas, ¿no? Deja de estar orando en privado, comienza a estar de forma privada, a estar olvidando arrepentirse de sus pecados, a estar olvidando, estar leyendo la escritura, ¿sí? Entonces ahí está otro paso más, ¿no? De forma pública, sigue orando. De forma pública, sigue leyendo las escrituras. De forma pública, sigue hablando y diciendo que se está arrepintiendo de los pecados o que hay ciertas cosas que están mal y que no tienen que hacerse. Pero de forma privada, no es así, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos teniendo un segundo paso. Tercer paso, tercer paso, abandona la compañía, abandona la compañía de cristianos, abandona la compañía de cristianos. Entonces, a partir de eso, deja esta protección que acabamos de observar en Hebreos 3, esta protección de gente que esté animándolo a estar siguiendo al Señor, que le diga dónde se encuentra mal, esta protección de compañía que esté procurando su bien. Y entonces está cambiando el público de cristianos a gente que no necesariamente va a darle un buen consejo, ¿no? De hecho, más probablemente no le va a dar un buen consejo, ¿no? Cuarto paso, cuarto paso, crece, este, crece su, híjole, no tengo una mejor palabra que esta, pero bueno, su desdén por los deberes públicos. Ojo, no todos tienen que estar en orden, nomás para que también se entienda esa parte, pero bueno, crece su desdén por los deberes públicos. Ya no quiere escuchar la palabra predicada, ya no quiere escuchar la palabra leída, ya no quiere escuchar la oración, ya no quiere ir a la tarde de alabanza, ya no quiere estar de forma pública en estas cosas. Y no tenés, les digo, es un camino de apostasía, ¿ok? Entonces está viendo básicamente cómo alejarse cada vez más, ¿no? Quinto paso, quinto paso, empieza a encontrar agujeros en todo. Empieza a encontrar agujeros en todo lo que es piadoso. Y entonces cuando está observando, ejemplo, la adoración dominical, empieza a decir, esto está realizándose mal, esto está realizándose mal, ¿sí?
esta no es la forma en la que tendría que ser, ¿sí? Y del otro lado también lo que sucede unido a eso es que hay otras cosas que se empiezan a aceptar más de lo que se debería, ¿no? Hay cosas que son más pecaminosas que se están aceptando como si fueran buenas, ¿sí? Y entonces lo que sucede mucho en estas ocasiones, por ejemplo, es que esta persona se empieza a autodefender en estar realizando ciertas acciones. Yo lo estoy haciendo porque yo no soy religioso. Yo lo estoy haciendo porque, a diferencia de todas estas otras personas, yo sí puedo controlarme, ¿sí? Y entonces empieza a permitirse ciertos gustos, empieza a permitirse ciertas acciones, porque está pensando, yo soy básicamente la excepción a esto, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí los pasos, todavía faltan varios pasos, pero como son bastantes, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con esta persona es que está avanzando de forma constante en este endurecimiento. Es un progreso, es lo que le estaba comentando, ¿no? Entonces empieza de ahí a alejarse, ya a aislarse de las personas, empieza a tener estos pecados secretos, empieza después a rendirse a pecados públicos y entonces está siendo endurecido y ya llega un punto en el cual solamente un milagro de parte de Dios puede prevenir lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, esto es un progreso y puede estar sucediendo con cualquiera de nosotros. Por eso tenemos que exhortarnos de forma constante. ¿Por qué? Como John Owen lo escribió en alguna ocasión. De hecho, si pueden eso nótenlo porque se lo recomiendo mucho. John Owen escribió un libro acerca del pecado. Bueno, escribió 3 libros acerca del pecado que son extremadamente importantes y están unidos en español, que se llaman, déjeme ver, ¿cómo se llama? Victoria sobre el pecado. Entonces, si pueden, consíguense ese libro. Victoria sobre el pecado. Entonces, él dijo en este libro acerca del endurecimiento de corazón. Dijo, un peligroso endurecimiento del corazón, donde la culpa del pecado de uno hace que ya no se vigile contra otro, es lo que sucede. Ay, lo dije muy, muy mal, perdónenme. Voy a refrasearlo porque sí lo traduje muy, muy mal. Pero bueno, lo que dijo básicamente es, lo que sucede en un endurecimiento de corazón es que se hace peligroso porque cuando uno deja de perder la culpa por un pecado, entonces cae en que ya no se vigile de otros. Si a ti te dejan de interesar unos pecados y empiezas a dejar que esto sea endurecido, lo que sucede es que te haces más insensible a los demás pecados. Es la forma en la que lo está colocando. Cuando un corazón del otro lado no está endurecido, sino está todo lo contrario, está suavizado, esta persona, cuando cae en algún pecado, por más pequeño que sea, se sorprende por ese pecado. Se dice a sí mismo, no puedo seguir así. Y entonces empieza a vigilar su vida más grandemente y no solamente en ese pecado, sino en todos los pecados. Entonces, noten qué actitudes tan diferentes. Una persona endurecida empieza a recibir unos pecados y dejarlos pasar y entonces empieza a moverse eso a los demás porque están todos conectados, ¿sí? Y del otro lado una persona que está suave en su corazón, que tiene un corazón vivo, que está sano. Esta persona con el pecado más pequeño ya se vigila de todo lo demás. Ya dice, no puedo seguir así, ¿sí? Les cuento de una ocasión, por ejemplo, en la que a mí, digo, gracias a Dios, ¿no? Pero pasó algo similar a esto. Les digo ahí gracias a Dios porque la verdad es que sí, no puedo tomar ningún mérito en esto porque si no estaría cayendo en todo lo contrario también, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que pasó es que estaba viendo, este, estaba viendo una persona caer. O sea, estaba viendo a alguien que se estaba rindiendo a un pecado y que parecía que no se estaba dando cuenta en lo absoluto de eso, ¿no? Entonces, algo muy similar a lo que estoy diciéndoles ahorita. Esta persona tendía mucho, por ejemplo, a ser una persona que combate mucho, que tiene muchos conflictos, ¿no? Y la persona estaba hablando de cómo es que siempre esta persona
estaba procurando no andar en conflictos y que la forma de no entrar en conflictos era esta. Y estaba dándole la solución a otras personas de cómo no entrar en conflictos. Pero siendo bien honestos, por eso es que les digo, no, esta persona no estaba hablando de una forma, honesta, ¿no? Íntegra, porque esta persona tiende mucho a los conflictos. Y me estaba preguntando yo en ese momento, ¿por qué será, no? Y era por esto. Porque cuando sucede algo en lo más mínimo, que uno se empieza a endurecer, es que empieza a dejar de darse cuenta en cómo es que actúa. Y entonces, el siguiente pensamiento, que este es un pensamiento bastante pesado, yo creo para mí, es simplemente, eso puede estar sucediendo el día de hoy, ya, conmigo. Entonces puede haber ya un pecado que yo estoy hablando de esta misma forma. Que estoy bien seguro que no estoy en él, pero sí estoy en él. ¿Sí? Entonces, eso puede estar sucediendo también con ustedes. Por eso es que se los coloco, ¿no? Más bien necesitamos nosotros ser suavizados, ser de forma constante, estar suavizando nuestro corazón con la ayuda de Dios y su palabra para que no suceda esto, ¿no? Sino que con el pecado más pequeño, nosotros nos guardemos, nos vigilemos todavía más, ¿no? Entremos en un temor de Dios que sea más grande y procuremos estar checándonos de forma constante. ¿Sí? Vamos a terminar este punto con un versículo. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 14. Tenemos que vigilarnos bien cañón, todos nosotros. Y este versículo también transmite esa idea, ¿no? Proverbios 28, versículo 14 dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. Es una persona que de forma constante se encuentra en temor. Temor de Dios, temor del pecado, temor del juicio, siempre está en temor, ¿sí? Y por lo mismo, esta persona no anda despreocupada, no anda como una persona que dice, puedo andar sin ningún problema y seguir en este camino de pecado en el que estoy. No, la forma en la que lo podemos poner. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Noten, porque eso es lo que estamos hablando, ¿no? Si en vez de temer, endureces tu corazón, dejas de tener ese temor por Dios, el temor por el pecado, el temor por la tentación, abandonas el observar que estos son bastante grandes. Lo que va a suceder nada más es mal para ti, ¿sí? Tenemos nosotros que guardarnos, ¿no? O chequen, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Misma idea. Dice, vamos a destacar una parte en específico, dice, si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, si ustedes tienen a Dios como Padre y saben que Él es un Dios que juzga los pecados, entonces condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Condúcete con temor durante el tiempo de tu peregrinación, porque estás aquí. El día de hoy se nos hace muy sencillo juzgar a otros y estar bien conscientes de que Dios va a juzgarlos, pero eso no es el punto aquí. El punto aquí es, si tú ya sabes eso, eso te quita a ti entonces cualquier excusa de tus propios pecados. Tus propios pecados también serían juzgados, ¿no? Si estás juzgando a la otra persona, tienes que decir también, mis propios pecados van a ser juzgados. Y entonces más bien te tienes que conducir con temor y decir, Dios juzga. Yo entonces tengo que guardarme de no ser endurecido, ¿sí? De no caer en esto, ¿sí? Perdónenme, seguí, tengo varios versículos. Les digo un último. Dice, noten aquí nada más la parte de el temor. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos con gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Aquí esta parte.
con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, nada más quiero que noten otra vez que aparece otra vez esta idea de temor. Está de forma constante. ¿Por qué? Porque tú y yo, si dejamos de temer, entonces lo que va a suceder es que nos vamos a rendir a nuestros pecados. Y vamos a entregarnos y vamos a estar yendo en un camino hacia el mal. ¿Ok? Me falta un punto, pero no sé. ¿Quieren que lo veamos? Ya estamos en las 8. O terminamos aquí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves? Pues está bueno. ¿Cómo ves? ¿Sí? Ok, vamos a ver sí, una última, razón por la cual es necesario velar. ¿Ok? Una última razón. Ya vimos el valor del corazón, porque el corazón da lo que surge en nuestra vida, el peligro del endurecimiento, y terminamos con uno que es el peligro de la tentación. El peligro de la tentación. ¿Ok? Si pueden, acompáñenme a Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Noten que este pasaje también hace referencia a velar. Y dice, chequen, Mateo 26, 41. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Ok? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? Es lo que tiene que pasar con nosotros, es que tenemos que darnos cuenta que unido al hecho de que nuestro corazón quiere endurecerse, está el hecho de que hay múltiples tentaciones. Hay múltiples tentaciones que pueden estar en tu vida y tu carne es muy débil. Mi carne es muy débil. ¿Sí? Por eso es que aquí está diciendo Jesucristo mismo, está diciendo, como la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, ustedes tienen que estar actuando para no entrar en tentación. Tienen que estar haciendo esto, velar y orar, velar y orar. Tienen que estar vigilando sus corazones y estar orando a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tentaciones son extremadamente grandes. ¿Ok? Entonces aquí viene la idea. Otra vez, a partir de lo que dijo John Owen viendo este versículo, básicamente estaba diciendo que hay tres cosas que son requeridas para que una persona se vigile contra las tentaciones. Tres cosas que son requeridas, ¿ok? Para que una persona se vigile contra las tentaciones. La primera cosa que tiene que ver en uno es un sentido de peligro. Un sentido de peligro. Un sentido de peligro. Si tú no sientes que estás en peligro, no te vas a vigilar. Pero si sientes que estás en peligro, si sabes qué tan grandes son los males que te rodean, qué tan grandes son las tentaciones que te rodean, entonces te vas a vigilar. ¿Sí? Un problema bien grande que tenemos nosotros es que simplemente decimos nosotros que las tentaciones no son peligrosas. Hay gente incluso que ha llegado a decir, no es un pecado ser tentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue tentado. Entonces no está mal que seamos tentados. Lo que está mal es rendirnos a la tentación. Ok. Pero ahí lo que estás haciendo es que estás dejando que entren las tentaciones. ¿Sí? Tú estás dejando que lleguen esas tentaciones. Te estás colocando en lugares en los cuales no deberías estarte colocando porque no ves el peligro que hay ahí. ¿Sí? Os coloco una ilustración bien sencilla. Tú y yo no sé cómo nos sintamos acerca de los leones. ¿Sí? Pero asumo que sabemos nosotros que no podemos estar en una misma habitación que un león. Si tú vas y te colocas ahí, muy probablemente vas a estar sintiendo un peligro tremendo y vas a querer salirte inmediatamente. ¿Sí? Algo similar tiene que suceder, pero con las tentaciones. No tenemos que querer acercarnos. Queremos estar lo más lejos que se pueda de ellas. ¿Para qué? Para que no entremos en ese peligro. Porque aunque nos creamos fuertes, aunque pensemos que estamos firmes, tenemos que vigilarnos, porque podemos caer. ¿Sí? Por eso dice, velen y oren para que no entren en tentación, porque la carne es débil. Tú no eres fuerte, yo no soy fuerte.
¿sí? Nos creemos fuertes, pero no lo somos. Entonces, tenemos que decir eso. Las tentaciones en verdad son peligrosas. El caer en pecado, el caer en pecado, en verdad es malo. El domingo les toca exponer a los teens, exponer delante de los teens, más bien, un pasaje que, que se encuentra en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 15. Es el que quiero que veamos ahorita, ¿no? Y quiero que noten que todo pecado es malo. Les digo porque una vez que nosotros nos rendimos a decir las tentaciones no son peligrosas, también nos rendimos a decir ciertos pecados no son tan malos. ¿Sí? Empezamos a decir, no, una mentira está bien, es una mentira pequeña, no va a causar ningún mal a nadie, no va a estar haciendo nada. Unas cuantas palabritas, también, no pasa nada, pero no le estamos dando el peso que requiere. ¿Sí? Chequen el versículo que dice. Santiago 1:15 dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aquí dice, hay una relación bien, bien clara entre el pecado y una consecuencia, la muerte. Están unidos. Si tú pecas, hay muerte. Quizás tú como eres un creyente no vas a ver la muerte final, no vas a estar sufriendo el castigo, ¿sí? Pero aún así, esa muerte está, ¿sí? Esa muerte se encuentra ahí. Cuando una persona peca, se empieza a separar de Dios. Quizás en nosotros, les digo, no es una condenación, pero de todos modos hay una separación con Dios. Hay una distancia que estamos generando, salud. Hay una distancia que estamos generando con Dios. Cualquier pecado, independientemente de qué tan grande o qué tan pequeño sea, es una rebelión en contra de Dios, en contra de su autoridad. Es una transgresión de su ley. Es algo que entristece al Espíritu Santo. Entonces, ningún pecado es pequeño y todos los pecados generan muerte. Todos los pecados son transgresiones. Todos los pecados son faltas de fe. Todos los pecados entristecen al Espíritu Santo. Pues deberíamos darnos cuenta qué tan grande es esto. Si yo veo eso, voy a decir, no, las tentaciones sí son peligrosas. Las tentaciones sí son peligrosas y me tengo que guardar y no pretender que no hay nada que temer ahí. Hay todo que temer. ¿Okay? Entonces, lo primero que tienes que tener es un sentido de peligro. Unido a eso, tienes que tener un sentido de... segundos. Un sentido de impotencia. Un sentido de impotencia. O sea, a partir de que ya sabes que hay un peligro ahí, ¿sí? Porque eres débil. Entonces dices, claramente, soy más débil de lo que pienso. Soy extremadamente débil. Y en mi propio poder no puedo yo en contra de las tentaciones. En mi propio poder yo no puedo en contra de cualquier pecado. Si me dejan a mí solo, entonces yo voy a caer. La única forma en la que tú y yo podemos salir de pecados es, como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, es a partir del poder de Dios. 1 de Pedro 1:5. Chequen. Dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Si el poder de Dios les da a ustedes fe, entonces van a estar bien. Pero tiene que ser en el poder de Dios. ¿Sí? Por la fe son protegidos mediante el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Sí? Entonces no tenemos que pensar nosotros que es por otra razón, sino es por el poder únicamente de Dios. ¿Ok? Dios es el que nos guarda de las tentaciones. Dios es el que, de hecho, vigila para que nosotros no caigamos en tentaciones más pesadas de las que se pueden soportar en este tiempo de nuestra vida, con la fe que Él nos ha dado en este tiempo de nuestra vida. ¿Sí?
Y por eso nos envía a orar. Dice el pasaje, velen y oren para que no entren en tentación. Oren, porque a través de la oración está esa dependencia. A mí me gusta colocarlo de esa forma, si le soy bien honesto. Más que la oración como una plática con Dios, primeramente colocaría yo la oración como una dependencia de Dios. Sí, es una plática también, pero primero que nada, yo diría, es una dependencia. Porque a través de esa oración tú dices, Dios, yo no puedo solo, necesito de ti, necesito de tu ayuda, necesito de tu poder, necesito que tú obres en mí para que yo haga cualquier cosa agradable delante de ti, incluido hablarte. ¿Sí? Por eso les colocaría eso, primeramente. Cuando oramos tenemos que decir nosotros, humillados, yo no soy nada sin ti. Separado de ti, nada puedo hacer. ¿Ok? Mi carne es débil, el espíritu que tú me has dado es el único que puede hacer algo. ¿Sí? Entonces, lo segundo que necesitamos es un sentido de impotencia. Y tercero y final, necesitamos un sentido de urgencia. Sentido de urgencia. Sentido de impotencia. Entonces es peligro, impotencia, urgencia. ¿Ok? Y nada más quiero que noten, si vemos que es urgente, pues lo vamos a estar haciendo de forma constante. Lo que se necesita para que tú te pongas a velar y yo me ponga a velar es que nos sintamos en un peligro bien grande, impotentes bien grande, y también digamos esto es algo urgente, que tiene que ser hecho el día de hoy. No podemos esperar nosotros para el día de mañana. Tenemos que estarlo haciendo el día de hoy. Y entonces de ahí es donde surge velen, velen, observen de forma constante, permanezcan despiertos, está diciendo en este pasaje, ¿sí? No me refiero ahí que no se duerman, me refiero ahí que cuando están ustedes despiertos, tienen que estar vigilantes de forma constante, ¿sí? Entonces, hermanos, quiero que esto nos mueva a nosotros a estar realizando eso. Si soy bien honesto, es una disciplina bien pesada, que es con lo que comenzamos. Es una disciplina que requiere tiempo. Es una disciplina que requiere que tú y yo estemos examinándonos de forma constante, minuciosamente a nosotros, no a los demás, a nosotros, y digamos cómo es que estamos obrando mal, ¿sí? Pero es una disciplina que lo vale por completo. Porque si tú y yo estamos obrando de esta forma, en verdad nuestra vida va a dar buenos frutos, porque nuestro corazón va a estar dando de ese buen manantial. Y vamos a estar teniendo una vida que adore a Dios. En verdad, si hacemos esto, no vamos a estar entrando nosotros en endurecimientos y no vamos a tener que estar pasando por esas temporadas de limpieza que no valen la pena, ¿saben? Mejor estarlo haciendo desde ahorita y estarnos dando cuenta que a través de eso vamos a poder evitar las tentaciones que tan grandemente ofenden a Dios. ¿Va? Entonces, hay que vigilarnos, hay que darnos cuenta, queda mucho por limpiar. ¿Va? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos muestras a través de ella que en verdad tenemos una tarea bien grande que realizar el día de hoy, que tú nos creaste para que llegáramos a salvación y para que a partir de ese momento nos preocupáramos en verdad por estar buscando esta renovación de nuestros corazones, estar buscando que sean vigilados de forma constante y minuciosa, para estar buscando adorarte en nuestras acciones. Ayúdanos a observar qué es lo que hacemos mal, Padre. Tú examínanos nuestros corazones y dinos en verdad en qué caminos nos estamos separando de ti. Ayúdanos a ver que podemos salir de ellos a través de la oración y a través de tu palabra, Padre. Que ahí tú nos das las respuestas en verdad, para que no solamente dejemos de actuar ciertas cosas, sino para que seamos transformados en verdad hasta lo más profundo de nuestro ser, para que podamos servirte y adorarte de una forma agradable a ti. Padre, te pedimos perdón por las veces que nos hemos separado. Te pedimos perdón por las veces que hemos tenido alguna envidia, algún enojo, alguna avaricia que nos estaba enviando a amar el dinero más que cualquier cosa que tú nos das, Padre.
Te pedimos perdón por las veces que hemos estado idolatrando cosas, incluso a nosotros mismos, Padre, y colocándonos de forma egoísta como centrales en nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta que todos esos pecados fueron extremadamente malos, que las tentaciones que pasamos aún el día de hoy nos pueden hacer caer en acciones que te ofenden a ti, que son también contrarias a nuestra vida y que nos hieren de vuelta, Padre. Ayúdanos a buscar, renunciar a todas ellas y estarte buscando en cada una de nuestras acciones, adorándote a ti, siguiéndote a ti, Padre. Ayúdanos a depender de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu que tú has colocado en nosotros para que podamos hacerlo en verdad en esta vida. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén.